Yo te alabo y te bendigo por lo que has hecho, por lo que haces, por tu palabra, por momentos como estos, Padre, en que juntos podemos acercarnos a ti, ser instruidos por ti, Padre. Y a lo mejor, Padre mío, hay cosas que han pasado en nuestra vida que no la comprendemos, pero que yo sé que a través de tu palabra, Señor, tú nos las haces comprender, Padre, y nos permite el poder ser enseñados por ti, Padre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre. Gracias por sostenernos, por levantarnos, por dirigirnos, Padre, por permitirnos conocer y entender que tú eres glorioso, que tú eres precioso para cada uno de nosotros, Señor, y que tu amor inagotable siempre, siempre nos sostendrá, siempre nos dirigirá y nos permitirá ver tu salvación y todas las obras maravillosas que te has propuesto hacer con nosotros. Trae sanidad y medicina a nuestro cuerpo, Padre. Mis hermanos, mis hermanas que están en las clínicas, en los hospitales, en las casas, sean ministrados con salud, Padre mío. Todo espíritu de enfermedad, Señor, sea hecho fuera, Padre, y que reciban los beneficios de tu nombre, Padre, al ser invocados por ellos. Tu misericordia, tu paz, tu bondad. Los trabajos, Señor, como leíamos en tu palabra, Señor, sus manos sean hábiles, Señor, en cada batalla, en cada momento de sus vidas, Padre. Y que podamos disfrutar de tu amor, que tengamos reposo, Señor, descansar en tu promesa, Señor, firmeza de corazón, pensamientos, Señor, sometidos a ti, a tu palabra, Señor, y Dios por ti. Yo te doy muchas gracias por todo lo que haces, mi Dios, mi Rey. Muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Qué bueno poder disfrutar momentos como estos en la presencia del Señor, donde tú tienes la oportunidad de invocar ese nombre poderoso del Señor. Estaba pensando desde esta mañana, un momento que necesitamos a veces entender por qué tanto problema y dificultad a veces estamos viendo nosotros. ¿Qué es lo que está, qué es lo que hay detrás de eso? Y estaba recordando un versículo bíblico que está en Deuteronomios capítulo 8, versículo 2, que nos trae a memoria o claridad en cuanto a la palabra, caminos difíciles que tenemos que transitar. Le he compartido en algunos devocionales o en algunos de los momentos de impartir la palabra, como muchas veces le digo yo, Señor, pero qué difícil es dar la palabra, y yo sé que esa palabra se va a hacer realidad, y me uno mucho a lo que está escrito en el Nuevo Testamento, donde una persona se le acerca al Señor y le dice, Señor, una palabra tuya basta para que mi siervo sea sanado. Y a veces le digo, Señor, una palabra tuya basta para llenar la alacena cuando no tenemos, cuando faltan algunos alimentos, que basta una palabra, Señor, para que mi esposa, mi hijo, mi hermano, mi hermana sea sanado, Señor. Qué difícil es para ti dar una palabra, Señor, para que sea realidad y respondernos. Es el Dios que yo he conocido, es el Dios que me muestra la Biblia, pero quedamos a veces en incertidumbre cuando clamamos a Dios y nos da la impresión de que nos escucha, que a pesar de las bendiciones que Él ha hablado sobre nosotros, no la comprendemos y pasamos por desierto, por caminos difíciles. Y a veces le pregunto, Señor, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Y creo que muchas personas a lo mejor se han preguntado si es que hay pecado o qué sé yo, tantas creencias que tenemos y tantas acusaciones, o mejor, dardos del enemigo lanza a nuestro corazón y en nuestra vida para que nosotros nos desanimemos en el caminar. Quiero que leamos, si tiene una Biblia, qué importante sería que la comparara si fueras leyendo conmigo, y si tienes una libreta de anotaciones, escribir lo que el Señor quiere hablarte para que lo recuerdes y lo tengas en cuenta en los procesos que cada uno de nosotros vivimos. Deuteronomios capítulo 8, versículo 22, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, te acortarás, es unas instrucciones que Moisés le está dando al pueblo de parte de Dios. Dice, te acortarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué esos 40 años? Creo que este versículo trae mucha claridad y dice, para afligirte y para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no mis mandamientos.
Permítame, voy a leerlo nuevamente y hable de entendimiento y escuche lo que está diciendo, porque es una palabra que también nos toca a nosotros. Te acordarás por el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus pensamientos. Ahora, en este versículo encontramos resumido el accionar de Dios hacia el pueblo de Israel durante 40 años en los cuales el pueblo de Israel vivió en el desierto, tiempo difícil. Las pruebas que siempre parecían fortuitas, detrás de eso, según este versículo, estaba la mano del Señor con un propósito muy claro, y creo que este versículo lo está diciendo. Dice, saber si existía en el corazón de ellos la disposición para guardar o no sus mandamientos, a pesar de las pruebas y las dificultades que transitaban. Cuando toco este tema y cuando leo versículos como estos y declaro palabras que generalmente encontramos y a veces el no entender lo que Dios está haciendo en nuestra vida, me acuerdo del libro de Job, lo he compartido en muchas ocasiones. Qué bueno que usted le hicieron la lectura de ese libro, que es bien interesante, porque Job hasta el final de la prueba entendió que detrás de todo estaba Dios. Y es interesante porque si lees ese libro en el capítulo 1, inclusive el capítulo 2, hay un diálogo en el cielo que a lo mejor Job no escucha. Y Dios presenta a Job como un hombre recto, temeroso de él, apartado del mal, bendecía a sus hijos y es interesante el concepto de Dios, pero también hay un argumento del enemigo que le dice que Job lo seguía simplemente por las bendiciones que había recibido. Ese es el argumento que presenta. Y luego lo desafía a Dios para que en medio de las pruebas viera si Job permanecía en ese cuidado de Dios o simplemente iba a maldecir, voy a decirlo así como le insinuó a la esposa más adelante, la obra del Señor en sus vidas. Y empieza la prueba, empieza perdiendo todo lo que tenía. Mueren sus hijos, pierde sus camellos, pierde su ganado, se le incendia parte de sus propiedades, queda arruinado económicamente. Y hay una expresión que dice Job al terminar el tiempo de la prueba, dice, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Y vuelve otra vez el diálogo en el cielo. Estoy resumiendo ese pasaje porque es bien interesante para ilustrar lo que está diciendo Dios a través de este pasaje. Y es interesante porque nuevamente hay un diálogo en el cielo y comienza a haber una discusión bien interesante en medio de todas las cosas. Y es que nuevamente dice que Dios le dice, Él permanece fiel en medio de todas las cosas. Pero es interesante porque luego viene el proceso de enfermedad. Y Dios permite que Job pase por un tiempo de enfermedad. Y él dice, bueno, lo que viene de Dios siempre tuvo la confianza de que Dios estaba detrás de todo eso, aunque sus amigos no hicieron lo correcto, y esto ilustra perfectamente lo que muchas veces pasa en nosotros que no entendemos cuál es el propósito de las pruebas y las dificultades. Hemos hablado y creo que en días anteriores estuvimos hablando justamente de Santiago, donde cuando estuviéramos en el libro de Santiago en el Nuevo Testamento, donde dice que cuando estemos en pruebas, en dificultades, le pidamos sabiduría a Dios, cómo enfrentar esas batallas, pero que pidamos esa sabiduría con fe, no dudando. Esto lo comparo mucho con lo que está hablando aquí la palabra, porque esas pruebas que pasó el pueblo de Israel en el desierto, como decía, parece que ellos no lo comprendían, pero realmente Dios estaba detrás de ellas, permitiéndole muchas cosas. Ahora bien, siempre que he leído este versículo, he interpretado que este conocimiento era algo que procuraba el Señor mismo. Hasta que hace poco, sin embargo, percibí que posiblemente el texto tiene un sentido diferente. No es solamente para Dios conocer lo que ve en el corazón, pues Él sabe cuáles son los pensamientos y las intenciones del corazón, lo dice la palabra.
Y me fui al libro de los Salmos, en el capítulo 139, un salmo precioso que muestra la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Y el salmista, al escribir esta porción de la palabra, declara de la siguiente manera. Dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoce mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Estos versículos son bien preciosos porque están hablando de la omnisciencia de Dios. Y sobre todo me trae tanto reposo, y espero que para ti también, mi hermano o mi hermana, el saber que Dios tiene conocimiento de nosotros, porque nos damos cuenta de que no podemos ocultar absolutamente nada, nada de Él. Él sabe todo, y sobre todo me llama la atención lo que dice, como empieza, al menos en esta versión de la Biblia, cuando está expresando el salmista, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabe que esto nos puede traer mucha paz, mucho lo que es nuestro corazón, pero también nos confronta con el texto que estamos leyendo ahí en Deuteronomios capítulo 8, versículo 2. Dado el extraordinario conocimiento de Dios que Él posee, de quiénes somos cada uno de nosotros, queda claro que Él no quiere o no que requiere una prueba para descubrir qué es lo que hay en nuestro corazón. Tal como el Señor le señaló en un momento al profeta Samuel cuando va a escoger rey, al ir a ungir a uno de los hijos de Isaí. Dios no seguía por lo que era ante lo que había ante los ojos de Samuel, los ojos humanos, sino por aquello que está escondido en el corazón. Y ahí en el capítulo 16 del primer libro de Samuel quiero leer los versículos 6 y 7 y me parece bien interesante lo que está expresando ahí la palabra. Dice, cuando llegaron, Samuel dijo, esto de los hijos de Isaí, Samuel fijó sus ojos en Eliab y pensó, seguramente este es el ungido del Señor. Versículo 7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Y luego añade, el Señor no ve las cosas a la manera que tú la ves. Esto le está diciendo a Samuel. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. No sé qué impacto le produce estas palabras a tu corazón, mi hermano, mi hermana. Quizás hay gente que se han equivocado contigo, como se han equivocado conmigo en muchas ocasiones. Y es interesante porque una persona que está llena de Dios siempre va a mantener un corazón humilde delante de Él. Y aquí está haciendo la comparación especialmente, algo interesante que dice esta porción de 1 Samuel de capítulo 16, especialmente el versículo 6, donde Dios le dice a Samuel cuando se le presenta Eliab, y él dice en su corazón, tal vez lo vio alto, lo vio fuerte, como un guerrero entrenado, y él dice, quizás seguramente este es el ungido del Señor. Y luego viene la palabra de Dios y le dice a Samuel, no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. Sabe que muchas veces tratamos de impresionar a la gente con nuestra palabra, pero a quien tenemos que realmente impresionar es a Dios con nuestro comportamiento y por la seguridad que tenemos dentro de nosotros. También hay otro pasaje que ilustra perfectamente este texto de Deuteronomio 8:2. Está en el libro de Jueces, un libro pequeño también que está en el libro Testamento, en el Antiguo Testamento, donde
dentro del pueblo de Israel, cuando conquistó la promesa, la tierra prometida, Dios hace algo que me parece bien interesante. Igualmente lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. En Jueces capítulo 3, versículo 1 al 4. Escuche, porque esto nos trae mucha claridad y de lo que por qué Dios permite tantas pruebas y dificultades en nosotros. Y dice a partir del versículo 1, Jueces 3:1, dice: el Señor dejó a ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido la guerra en Canaán. Lo hizo para enseñar a pelear en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en el campo de batalla. Estas son las naciones, y menciona alguna de ellas, versículo 3, dice, los filisteos que vivían bajo el dominio de 5 gobernantes de Filistea, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que vivían en la montaña del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta Lebo Hamac. Y escuche lo que dice el versículo 4. El Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandamientos del Señor que el Señor le había dado a sus antepasados. Ahora, quiero resaltar en este texto 2 cosas que Dios quiere hacer por medio de estos enemigos o estos pueblos que iban a tener constantemente problemas. Con un propósito. El primero lo está mencionando el versículo 1 de ahí de Jueces capítulo 3, para entrenamiento. Y ahí está diciendo, ¿no? Dejó ciertas naciones en la tierra para poner a prueba a los israelitas que no habían conocido la guerra. Lo hizo para enseñar a pelear en las generaciones en la guerra a las generaciones de israelitas que no tenían experiencia en la batalla. La primera conclusión que podemos sacar cuando estamos pasando por pruebas es que ellas nos van a entrenar para ser más firmes, para cosas mayores que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero también hay un pensamiento que me nace al leer esta palabra sobre nuestros hijos. Yo sé que muchas de mis hermanas, de mis hermanos, voy a utilizar una palabra que para algunos puede ser fuerte, pero han peleado, han guerreado la vida, han enfrentado batallas de rodillas delante de Dios, se han parado firmes y se han fortalecido en el Señor y han pasado por desierto, por momentos de dificultad, y los beneficios los han recibido los hijos de tal manera que quizás ellos no han enfrentado las batallas que sus padres han librado para tener la bendición de Dios y para permanecer firme. Y esa generación pasa a la presencia del Señor. Se van las columnas de oración de los hogares y quedan los hijos a la deriva. Aunque tienen la promesa de la bendición de Dios, tienen que empezar también a batallar quizás con los mismos... con la misma circunstancia que pelearon sus padres. Bien pudieran, si ellos hubieran aprendido a batallar con sus padres, no tener que librar esas batallas. Pero Dios lo hace con un propósito, para que ellos, al igual que sus padres, que con fe, con el escudo de la fe, como dice en el Nuevo Testamento, ganen las batallas y sean entrenados y puedan alcanzar grandes victorias en el nombre del Señor. Pero también en la parte final, el versículo 4 está expresando algo bien interesante después de haber mencionado la lista de las naciones que quedaron ahí, muy guerreros, muy fuertes. Y dice el versículo 4, el Señor dejó a estos pueblos con el fin de poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandatos del Señor que había dado a sus antepasados por medio de su siervo Moisés. 2 cosas importantes. 1, para entrenarlos. Cada batalla, y lo voy a decir de esta manera y espero que sea entendido por ti, mi hermano, mi hermana, cada batalla que tú libras tiene el propósito de entrenarte para alcanzar los propósitos de Dios, para que ponga en acción las herramientas espirituales que Dios te ha dado. Y la segunda cosa es para que te des cuenta lo que hay en el corazón, que al fin y al cabo es lo que Dios estaba diciéndole al pueblo. Ahora, volviendo al texto de Deuteronomios capítulo 8, el sentido, hay una palabra que es bien interesante y es la palabra saber.
aunque en el texto de Jueces dice, para poner a prueba a los israelitas si habían de obedecer. Esa palabra saber en el contexto de Deuteronomios es traer a la luz, mostrar, dar a conocer. Es decir, en la prueba el Señor nos permite descubrir nuestro verdadero estado de nuestro corazón. Algo que Él ya sabe, pero quizás nosotros, nuestro exceso de confianza, no nos hemos dado cuenta. Por esto resulta más acertada la frase que emplea en la nueva traducción viviente de este mismo texto de Deuteronomios 8. Dice, recuerda cómo el Señor, tu Dios, te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecías sus mandamientos. Subrayo esta palabra, y si tienes una Biblia en la nueva traducción viviente, este mismo texto, y estoy leyendo Deuteronomios capítulo 8, versículo 2, te puso a prueba para revelar tu carácter. A veces hay cosas guardadas en nuestro corazón que solamente en las pruebas, en las luchas, en los desiertos, brotan a nuestro corazón. Es lo que dice a la final el Señor Jesucristo, y lo dijo también a través del profeta Isaías para con el pueblo. Porque de la abundancia el corazón habla la boca, y de acuerdo a los pensamientos, según lo que compartíamos en devocionales anteriores, asimismo va a ser la forma como nosotros enfrentamos las batallas. Qué interesante lo que la palabra nos dice. La pregunta es, ¿por qué tiene importancia para nosotros este conocimiento? El Señor lo sabe. Estas pruebas, estas dificultades nos tienen que revelar a nosotros lo que realmente somos. Pero ¿sabe qué es lo más interesante, mi hermano, mi hermana? Que otras personas se dan cuenta cómo somos nosotros. De vez en cuando, yo no sé si te gustaría preguntarle a alguien que está a tu lado, ¿cómo ve que yo estoy enfrentando las batallas? ¿Qué testimonio estamos dando a los que están a nuestro alrededor de la forma como nosotros estamos enfrentando esas batallas? Creo que eso les va a dar firmeza a ellos, pero también nos va a ayudar mucho a nosotros. Porque el Señor busca que seamos colaboradores con Él en el proceso de transformación que lleva adelante en nuestra vida, los avances que nosotros tenemos. Si desconocemos la realidad de nuestro corazón, lo que atesoramos dentro de él, creemos que es innecesario su trato hacia nosotros. Pero cuando descubrimos actitudes y convicciones guardadas que lo deshonran especialmente a Dios, entendemos que necesitamos ser cambiados por el poder de su accionar en nuestro hombre interior. Qué importante que nos conozcamos a nosotros mismos. Alguna ocasión yo le dije al Señor, Padre, yo quiero verme como tú me ves. Y tuve una visión y vi cosas que a mí mismo me fastidiaron. Y yo dije, Señor, si estas actitudes que tengo me están fastidiando a mí mismo, cosas que estaban escondidas en mi corazón, que nunca había querido tratar, de vez en cuando lo hago, pero que Dios en su misericordia, inclusive al leer la palabra constantemente el Señor lo hace, pero especialmente se reflejado lo que realmente somos cuando estamos en circunstancias adversas. Nadie se conoce, nadie sabe lo que tiene, mejor lo voy a decir de esta manera, nadie sabe lo que tiene hasta que no tiene que enfrentar batallas, o nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Qué bueno conocernos a nosotros mismos, para cuidarnos. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque cuando nos conocemos a nosotros mismos, sabemos hasta dónde nosotros podemos resistir, y de ahí en adelante le pedimos un recurso que generalmente no utilizamos, y es el recurso de la presencia del Señor en nuestras vidas. Cuando Dios comienza el proceso de transformación, ofrecemos menos resistencia a su trato. Entendemos que aunque resulte dolorosa y a veces esos momentos difíciles de nuestra vida, nos damos cuenta que la disciplina de Dios es importante para nuestra vida.
y por ser necesaria, al final aceptaremos el proyecto de Dios en nuestras vidas. Mi hermano, mi hermana, cuando te encuentres en medio de una prueba difícil, considérala como tu mejor oportunidad para conocerte a ti mismo. ¿Dónde desfalleces siempre? ¿Qué es lo que te desanima? ¿Qué palabra es la que produce tantas heridas en tu corazón? Al presentarte delante de Dios, puedes hacerlo con plena luz sobre, sobre lo que se mueve su vida y qué áreas específicas necesitan ser tratadas. Termino con un texto que me parece maravilloso, que está en el Salmo 119, versículo 71, en la Nueva Traducción Viviente lo voy a leer, donde el salmista dice: el sufrimiento me hizo bien, porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Pide al Señor que te muestre cómo eres, qué áreas necesitan ser cambiadas, pero también que a través del Espíritu Santo te revele qué es lo que no te permite alcanzar la victoria, dónde te desanima, qué es lo que quita tus fuerzas. Y eso te va a llevar a trabajar áreas en tu vida y permitir que el Espíritu Santo te haga fuerte en medio de las batallas, como leíamos en el Salmo 144, que Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Pero tienes que permitir que sea Dios quien te alienta, quien te fortalece y que habla a tu corazón. Que te oramos en estos momentos y le decimos: Padre, qué hermoso es poder comprender las cosas maravillosas que tiene para nosotros. Entender que las batallas que enfrentamos tienen un propósito, Señor. No solamente para debilitarnos, sino para conocernos a nosotros mismos. Que este conocimiento nos sea revelado, lo tengamos presente. Y si mi hermano o mi hermana está pasando por esas batallas, Señor, que aprovechen al máximo, Señor, para tocar y trabajar áreas que quizás no te han permitido a ti, Padre mío, formar. Gracias, porque yo sé que en cada momento vamos a ser entendidos, Padre, pero también vamos a aprender a depender de ti en medio de esas situaciones que estamos viviendo. Yo te agradezco por lo que has hecho en nosotros, por lo que vas a hacer, por tu gran misericordia, por la paz incomparable que nos da y por tus hechos asombrosos y el amor infinito que tienes y el proyecto de vida tan grande y tan precioso que tienes para nosotros, Padre. Revélanos esta palabra, que no se nos olvide, que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico y te doy honra a ti, Padre. Muchas gracias por mi hermano y mi hermana, Señor. Muchas gracias te damos en el nombre eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana de abundancia. Que tengas sabiduría en medio de todas las cosas que estás enfrentando. Le habla su pastor Islán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.